Hola, soy Alberto Puyana, enfermero del Hospital de la Línea, y vamos a presentar una ponencia que hemos titulado Más allá del Alzheimer. En esta ponencia, en concreto, vamos a mostrar un afrontamiento, unos cuidados y unas terapias destinadas a otro tipo de demencias neurodegenerativas diferentes a las de la enfermedad de Alzheimer. En primer lugar, debemos de dejar en claro que, por regla general, el personal sanitario y no sanitario que se dedica a la atención del paciente anciano suele cometer el error, entre comillas, de etiquetar a todos los enfermos con la palabra Alzheimer, como si esa demencia fuera única y no hubiera otro tipo de demencia que pueda provocar ese tipo de patología, ese tipo de sintomatología en los enfermos. Vamos a mostraros en esta ponencia que efectivamente existen muchas más demencias, y en concreto nos vamos a centrar en dos que son, digamos, primos hermanos de la enfermedad de Alzheimer por sus características en esencia. ¿Por qué nos hemos decidido hacer este tipo de presentación, esta ponencia? En primer lugar, como os digo, para intentar quitar ese tipo de clichés, etiquetas que tenemos de forma errónea, personal sanitario y sociosanitario, y en segundo lugar porque nos estamos enfrentando a un momento en la sociedad nuestra en la que este tipo de debates tenemos que plantearlo de forma más continua. ¿Por qué? Pues porque la población, gracias a Dios, gracias a los avances sanitarios, ha experimentado un aumento en su esperanza de vida. Hoy en día aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, de la población española desde 1900 hasta el 2030, en la que podemos observar cómo, tanto en hombres y en mujeres, la esperanza de vida ha ido aumentando paulatinamente década a década. Por tanto, al aumentar la esperanza de vida, al llegar a mayor edad, la posibilidad de aparición de demencias en la población está mucho más presente y es algo mucho más evidente. Deberíamos empezar definiendo qué es una demencia. Una demencia, según distintos organismos sanitarios, es un síndrome clínico caracterizado por un déficit adquirido en más de un dominio cognitivo, que además se reflejan en estos dos aspectos. En primer lugar, en una pérdida respecto al nivel previo a la adquisición de esta demencia y en una reducción de la autonomía funcional del paciente, que posiblemente es lo que más nos llega porque es lo que llegamos a tratar a nivel sanitario. ¿Qué tipos de demencia podemos encontrar? Hay muchos tipos de organizaciones y muchas clasificaciones al respecto, pero las que están más, digamos, aceptadas en el mundo hoy día es esta. En primer lugar, había un primer grupo que nosotros denominamos degenerativas primarias, que son, por otra parte, las más habituales. Luego están las demencias secundarias y, por último, las demencias combinadas o mixtas. A nosotros lo que nos interesa en concreto es el primer grupo, las demencias degenerativas primarias. ¿Qué es una demencia degenerativa? Sería el siguiente punto que tendríamos que tratar. Una demencia degenerativa es una enfermedad caracterizada por la pérdida neuronal y sináptica. Es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Se da en edades avanzadas y cumple también las características de un inicio insidioso, repentino y bastante brusco, y un curso progresivo e irreversible. Es decir, no hay posibilidad de que tenga curación. Las demencias degenerativas primarias, como os decía, es el tema que vamos a tratar en concreto en esta ponencia. Existen tres grandes demencias degenerativas primarias. La más conocida es la enfermedad de Alzheimer. Están también las demencias con cuerpos de Lewy y, por último, las demencias del lóbulo frontotemporal. Como decía, tendríamos a nivel sociosanitario a etiquetar siempre todo tipo de demencia como Alzheimer. Lo relacionamos directamente. No es así. El Alzheimer supone un amplio número de casos en este tipo de demencia, pero hay otros tipos de demencia que, aunque sean parecidos, sí que guardan muchas diferencias, y eso es lo que pretendemos mostrar en esta ponencia. Así que vamos a ver en primer lugar la demencia con cuerpos de Lewy.
cuáles son sus características y cómo diferenciarlo de una enfermedad de Alzheimer. La demencia con cuerpos de Lewy fue descrita en 1912 por un científico alemán, Heinrich Lewy, que le da el nombre, lógicamente, a esta alteración, y lo definió como un depósito neuronal anormal de origen proteico con cuerpos de inclusión. Dicho así suena un poquito obtuso, pero si os enseño esta imagen radiológica podemos aquí observar, señalado con una flecha, ese tipo de cuerpo de inclusión de origen proteico en el tejido neuronal, que es el que provoca este tipo de demencia. La demencia con cuerpo de Lewy tiene una prevalencia de un 10 a un 20% del total de las demencias conocidas. Y en comparación con la enfermedad de Alzheimer, como os decía, pretendemos en esta comunicación precisamente mostrar cuáles son ese tipo de diferencias y semejanzas. Sí es verdad que observamos que la esperanza de vida en el afectado por demencia de cuerpo de Lewy, la esperanza de vida es mucho menor que en un enfermo de Alzheimer. El curso evolutivo de la enfermedad es más rápido y a pesar de ello mantiene muchas semejanzas, como por ejemplo las alteraciones conductuales y de memoria. Con respecto al Parkinson, también existe mucha similitud en el afectado por demencia de cuerpo de Lewy, ya que se comparten alteraciones del sistema motor, que ya veremos más adelante en las características propias de la enfermedad. En la demencia con cuerpo de Lewy encontramos un problema importante, que nosotros denominamos el problema de la superposición. Un problema que va a afectar sobre todo al diagnóstico de la enfermedad. Y es que existe presencia de cuerpo de Lewy en pacientes con enfermedad de Alzheimer y en enfermos de Parkinson. Es decir, enfermos con Alzheimer y con Parkinson también presentan a nivel radiológico algunas veces cuerpo de Lewy en el tejido neuronal. De ahí que pueda haber también problemas diagnósticos que provocan durante un cierto tiempo bastantes incógnitas en cómo afrontar el problema y en no saber identificar si estamos hablando de una demencia con cuerpo de Lewy pura o una enfermedad de Alzheimer o un Parkinson. Las características de la demencia con cuerpo de Lewy son las siguientes. En primer lugar, es una demencia fluctuante. A diferencia del resto de enfermedades de demencia degenerativa, que suelen tener una evolución progresiva, van de menos a más, la demencia con cuerpo de Lewy es fluctuante. Esto quiere decir que hay momentos en los que el enfermo se encuentra bien y hay momentos en los que pasa radicalmente en cuestión de minutos y horas a un estado de demencia prácticamente más insidiosa, mucho más fuerte. Y después de estos picos agudos donde hay alteraciones cognitivas, se vuelve de nuevo a una fase de mejora. Este tipo de fluctuación es único y exclusivo de la enfermedad de la demencia con cuerpos de Lewy. Aparecen también alucinaciones visuales. Las alucinaciones visuales no tienen por qué necesariamente ser desagradables. No nos referimos a alucinaciones de tipo como las que se tienen en determinadas patologías, en las que se ven insectos o se ven situaciones desagradables. Pueden ser perfectamente pues, alucinaciones bastante agradables para el enfermo, incluso bastante reales para él. El parkinsonismo, motivo por el cual se suele confundir en muchas ocasiones la demencia con cuerpo de Lewy con el Parkinson. Y es que existe una alteración del sistema motor en los pacientes con demencia de cuerpo de Lewy. La única diferencia para saber si se trata de Parkinson o demencia de cuerpo de Lewy es el momento en el que aparece este tipo de parkinsonismo. En el caso de enfermos con demencia con cuerpo de Lewy, este parkinsonismo aparece en fases avanzadas de la enfermedad, mientras que en el Parkinson es en fases iniciales cuando aparecen este tipo de alteraciones. Luego existe también un trastorno del sueño REM, en el que aparece agitación en el paciente, es bastante habitual, y también uno de los motivos más habituales y que provoca normalmente la asistencia a un centro médico para saber qué es lo que está sucediendo en nuestro paciente son las caídas y los síncopes.
Ante este tipo de demencia nos planteamos un abordamiento integral. Nos planteamos que no es algo exclusivo del personal de enfermería, del personal médico, sino que influye y deben intervenir diferentes especialidades médico-sanitarias para poder abordar correctamente al paciente. Nos vamos a encontrar problemas a la hospitalización con el paciente con demencia de cuerpo de Lewy debido a que suelen ser enfermos con una alta dependencia en actividades de la vida diaria, por la rápida instauración de la enfermedad y por su evolución también rápida. Y además que suelen tener bastante riesgo de aparición del síndrome de desuso precisamente por esa falta de independencia. Por otra parte, siempre es interesante determinar el deterioro cognitivo que presenta el paciente en el momento en que lo estamos atendiendo, para determinar si nos encontramos en una fase muy inicial de la enfermedad o en una fase ya bastante más avanzada. Determinar el nivel de dependencia también va a influir en las terapias que vayamos a implantar en el paciente, toda vez que dependiendo de si hay mayor dependencia, lógicamente se necesitarán muchos más recursos y muchas más especialidades pendientes de este paciente. En las fases iniciales se va a favorecer sobre todo la movilización del paciente. Todavía no está afectado completamente y es ideal poder mantener todas las funciones que se puedan mantener hasta el momento de su pérdida y favorecer sobre todo la movilización. Cuanto más favorezcamos esta movilización, más tarde aparecerán los problemas debidos al encamamiento. En las fases avanzadas, cuando ya el paciente prácticamente está encamado y no tiene posibilidad de valerse por sí mismo, la función de las distintas especialidades será básicamente dar soporte a las funciones que se han perdido. Por último, habría que determinar también el estado nutricional para prevenir la aparición de úlceras por presión. Al perder independencia, una de las cuestiones que también pierde el paciente es la posibilidad de alimentarse por sí mismo, y ahí que tengamos que estar alerta para prever que pueda haber algún tipo de problema nutricional y por tanto un riesgo de aparición de este tipo de lesiones cutáneas. Aparte de todas estas medidas encaminadas al abordamiento integral, digamos a nivel hospitalario, intra o extrahospitalario, hay una parte dentro del abordamiento integral que incluye al cuidador. Normalmente este tipo de cuidadores, cuyos pacientes, padres, hermanos y tal, sufren este tipo de patologías, suelen tener bastantes problemas de adaptación a la nueva situación que se les presenta. El paciente con demencia de cuerpo de Lewy, como hemos dicho, sufre una evolución muy rápida en su enfermedad y el deterioro es franco, irreversible e insidioso, como decíamos anteriormente. Por tanto, el cuidador debe estar preparado. No se trata simplemente de dar apoyo logístico en cuanto a recursos socioeconómicos que pueda haber para este tipo de enfermedades, sino sobre todo darle a entender, hacerle ver que la situación es la que es irreversible y prepararle para lo que viene en camino. En este cuadro hemos desarrollado las principales diferencias y semejanzas que hay entre estos tres cuadros que suelen a priori tener bastante semejanza. En cuanto a la memoria y conducta, podemos observar que en la enfermedad de Alzheimer el deterioro es progresivo, al igual que en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, en la demencia con cuerpo de Lewy es fluctuante, como veíamos antes. El paciente va a experimentar fases de mejoría con fases de empeoramiento. Los neurotransmisores implicados en la enfermedad de Alzheimer pierden dopamina. En el Parkinson lo que pierden es la acetilcolina. En la demencia con cuerpo de Lewy se pierden ambas. En cuanto a las alucinaciones visuales, la enfermedad de Alzheimer experimenta alucinaciones visuales en fases ya avanzadas de la enfermedad. En enfermos de Parkinson se produce como consecuencia de la medicación para mejorar la motricidad y los temblores. Y en la demencia con cuerpo de Lewy
Estas alucinaciones visuales aparecen en las fases iniciales. La esperanza de vida en un enfermo de Alzheimer es aproximadamente de 8 años. En un enfermo de Parkinson, la esperanza de vida no está cuantificada, pero se sabe que es bastante alta. Estamos hablando de 20-30 años incluso. Y demencia con cuerpo de Lewy, enfermos con demencia del cuerpo de Lewy, aproximadamente de 5 a 6 años. Si nos damos cuenta, la esperanza de vida es mucho menor que en la enfermedad de Alzheimer. La demencia, propiamente dicha, en la enfermedad de Alzheimer aparece en fases avanzadas, al igual que en el Parkinson. Y en la demencia con cuerpo de Lewy, precisamente es uno de los síntomas iniciales, los que nos va a llamar la atención. En cuanto al deterioro motor, en la enfermedad de Alzheimer será progresivo, al igual que en el Parkinson, y sin embargo en la demencia con cuerpo de Lewy será la aparición espontánea y súbita. En cuanto al segundo grupo de demencia de tipo primario que íbamos a ver, la demencia del lóbulo frontotemporal está causada por la degeneración del lóbulo frontal, que puede posteriormente también extenderse al lóbulo temporal. Aquí podemos ver una imagen radiológica en la que apreciamos en la parte alta de la fotografía esa atrofia de la zona frontal, que es el inicio de este tipo de demencia. Este tipo de demencia constituye el 15% de las demencias degenerativas primarias. Es un porcentaje bastante alto. De ahí la necesidad, vuelvo a insistir, sé que puede resultar un poquito cargante, pero es que es necesario quitar esa etiqueta de que todas las demencias son Alzheimer o todos los Alzheimer, digamos que copan la mayoría de las demencias. No es así. Este en concreto un 15%, lo cual es un porcentaje bastante alto también de demencias degenerativas primarias. El comienzo suele ser en edad presenil. De hecho, es la demencia que puede aparecer en edad más temprana, entre los 40 a los 60 años. Y suele ser también con un comienzo insidioso, brusco y bastante agresivo. La duración de la demencia del lóbulo frontotemporal se estima en una horquilla de entre 3 a 17 años, siendo el valor medio 8 años, algo menor que la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer suele ser 8 a 9 años, hay aquí una ligera diferencia entre ambos. La evolución de esta demencia es lenta e igualmente progresiva. Las características de la demencia del lóbulo frontotemporal son las siguientes. En primer lugar, un trastorno de conducta precoz. Aparece, como hemos dicho, a una edad relativamente joven. Y lo primero que llama la atención es una alteración conductual que afecta básicamente a las relaciones sociales y a los núcleos familiares, porque el paciente empieza a hacer cosas sin un sentido común, sin guardar determinadas conductas que serían normales. El paciente se desinhibe y tiene una conducta agresiva hacia otras personas, y suele ser lo que siempre llama más la atención a los familiares. Aparece también una alteración del autocuidado personal, en cuestiones también de higiene personal. Hay una especie de dejadez por parte del paciente, no cuida muy bien tampoco su alimentación, y es otro de los motivos otra de las características de este tipo de demencia. También se caracteriza por la aparición de conductas rituales y rutinas en la alimentación, lo que nosotros llamamos vulgarmente manías, y que en verdad encierra algo más. El paciente, pues, ponemos siempre el mismo ejemplo, por ejemplo, coloca en un mantel de cuadros, coloca el trozo de pan justo en un cuadrado determinado del mantel, y si le quitas el pan de ese cuadrado, parece como si se quedara bloqueado, como si no pudiera responder. Este tipo de pacientes responden a estímulos, y si algo se sale de este ritual o de esta rutina, parece como si se bloqueara. De ahí que sea una de las características fundamentales de esta demencia. Aparecen trastornos cognitivos, aunque muy escasos, en fases iniciales. De hecho, una de las características más llamativas de este tipo de demencia es que no existe una demencia en cuanto a memoria. La memoria biográfica el paciente lo mantiene. El paciente recuerda perfectamente su vida y no sufre problemas de memoria.
ni tiene ningún tipo de problema a la hora de reconocer a familiares. Pero sin embargo hay otra serie de trastornos cognitivos que afectan a otros niveles de su vida diaria. Y otra cosa por la que se caracteriza esta demencia es por las alteraciones en el lenguaje, que pueden ir desde un simple tartamudeo hasta la utilización repetitiva de determinadas palabras e incluso ya en casos también muy avanzados al mutismo, que el paciente no diga absolutamente ninguna palabra. Por último, también es una demencia que experimenta el parkinsonismo, es decir, temblores o alteraciones en el sistema motor del paciente. ¿Cómo afrontamos integralmente a un paciente con demencia del lóbulo frontotemporal? Principalmente, en este caso sí, lo primero que vamos a garantizar es el apoyo al cuidador. Tengamos en cuenta que al ser una demencia con una aparición tan precoz, en pacientes que puedan tener 40, 41, 42 años, algunas veces todavía tienen niños pequeños, cargas familiares que se van a ver rápidamente implicadas en este tipo de demencia. Es un auténtico drama para algunas familias padecer que uno de sus miembros familiares padezca esta enfermedad, porque va a afectar absolutamente a todos los miembros de la familia. De ahí que sea tan importante el apoyo al cuidador, que el cuidador se sienta respaldado por todo tipo de recursos, tanto sanitarios como sociales. En cuanto a la valoración nutricional, será importante hacer una valoración exhaustiva sobre la situación del paciente, ya que no tenemos que olvidar que, como decíamos antes, entre las características principales de la demencia del lóbulo frontotemporal está esa dejadez del paciente, esa falta de capacidad de autocuidado de sí mismo, hasta el mismo punto de que se llega a olvidar si se ha comido o no se ha comido a lo largo del día. De ahí que tanto familiares como cuidadores deban seguir un seguimiento, una vigilancia intensiva en ese terreno de este tipo de pacientes. Habrá que mantener también una vigilancia ante la posibilidad de autolesiones por la alteración de la conducta instrumental, que es otro tema importante en esta demencia de lóbulos frontotemporales. El tema se circunscribe a la mala utilización de determinados instrumentos por parte del paciente. Es lo que todos hemos visto alguna vez en algún tipo de película, de, por ejemplo, utilizar un instrumento para un uso que no era el que se había especificado. Por ejemplo, pacientes que se peinan con un tenedor. Está utilizando un instrumento que está diseñado para comer y lo está utilizando en otro tipo de actividad de la vida diaria. El paciente con demencia del lóbulo frontotemporal suele hacer uso de instrumentos, pero para usos que no son los que tenían adjudicados esos objetos. De ahí que sea importante esa vigilancia, porque puede provocar determinadas lesiones asimismo en la utilización de alguno de esos instrumentos. Y también será interesante hacer un tratamiento sintomático y conductual del paciente, es decir, basándonos en todo tipo de síntomas que presente, si hay que tratar la demencia, si hay que tratar los temblores, cuando hablamos de tratamiento hablamos de un tratamiento farmacológico, pero también sobre todo la parte conductual, ese tipo de conductas que hemos dicho antes que son un poco desinhibidas y tal, también tienen posibilidad de tratamiento a medio y largo plazo. Conclusiones finales a las que llegamos con esta ponencia. Lo primero, que debemos evitar la adjudicación de etiquetas cuando hablamos de demencia. Como hemos dicho, no todas las demencias son Alzheimer. Hay otro tipo de demencia igualmente importante, como hemos mostrado aquí, y que cada una tiene sus características y su manera de afrontar. Es primordial un enfoque multidisciplinar en su afrontamiento, tanto intra como extrahospitalario. Es decir, esto no consiste solamente en un terreno que esté limitado al terreno médico, al terreno de enfermería, sino que engloba muchas más disciplinas sanitarias y sociosanitarias, hasta el punto de que también abarca más allá del propio enfermo. De hecho, abarca incluso al cuidador, al que debemos precisamente apoyar, como hemos dicho anteriormente, para combatir el síndrome de sobrecarga del cuidador, que es un riesgo de claudicación, un riesgo de abandono del paciente porque se ven sobrepasados
por la enfermedad del familiar en concreto. Nada más, muchas gracias por su atención.